Bueno, está el día un poco oscuro. Esto es Pola de Somiedo. Salimos en 5 minutos. La temperatura 14 grados. Hostia, qué rasca hace, me cago en Ross. ¿Eh? Pero calentamos enseguida, no os preocupéis. Enseguida calentamos, no te preocupes. Enseguida calentamos. Por eso no sé por si poner arriba. No. En medio kilómetro ya estás sudando. Bueno, vamos a dar una vueltilla por aquí a calentar. Ah, hostia, qué pasada, sí. No es una máquina. Es una máquina de hacer cerveza. Ah, es un museo aquí. Mira, ¿viste la piscina climatizada ahí? Ahí atrás hay una senduca, por el río. ¿Eh? Ah, sí, hasta abajo. Todo para arriba. Sí, no, estamos subiendo. No, estoy todo así. Oh, si en 15 kilómetros vamos a subir casi 1000 metros. Bueno, comenzamos el tramo de pista y encima bajando. Que hay que subir luego, claro. Hostia, baja más, me cago en 10. Eso tengo que subirlo luego. ¿Eh? Sí, por el otro lado. Hay que subirlo por el otro lado. Cuidado, pedronos. Claro, es que sois muy juntos. Claro. Se sube muy juntos. Ahí. A un rosco, o sea, todo así, vamos a fliparlo. Claro, es que eso que hemos bajado, lo estamos pagando ahora. No, Nico, no te merece la pena subirte, ¿eh? No, porque patina mucho la... Si os dais cuenta, siempre que viene Alberto, tiramos de empujar, ¿eh? Coinciden todas las rutas igual. ¿Eh? Aquí no van escaleras, ¿eh? ¡Hala, ya está llano! Hostia, a ver si me cree alguien. Bueno, esta es Tremendousa. ¿Aquí bajas o bajas? Sí. Estoy viendo aquí los pedrolos y tela, ¿eh? Hostia, tengo una sudada Tremendousa. Está guapo, estamos en la era primitiva. Joder, no hay tanto que ya primitiva, madre mía. Esto es Tremendousa. Los participantes vienen detrás. Que no se pierda nadie, ¿eh? Pues no sé qué poner por aquí. Ya. ¿Eh? Aquí hay brujillos y elfos. Mira, hay un puentín aquí. Ay, Dios mío. Esto es un infierno. ¿Eh? Pero estáis cogiendo forma últimamente, no os cogéis, ¿eh? No hace falta pesas, ¿no? ¿Eh? Estos por los brazos vienen como Dios, ¿eh? No es por... Esto es casi pista ya. Oh. Bueno, perdón, triatlón. ¿Qué vas? ¿Tírate a hacer unos largos?
Cuidado si cae de cabeza. Sí, el problema. El patinar. A lo mejor te duchas. Que mira qué balsa hay. Sí. Sí, sí. No, la ducha ya es criminal. Está para hacer unos largos aquí. Bueno. Nada. Antonio, que sí que hacer unos largos hay aquí una piscina. El que tenga que coger agua. Mira, está saliendo el sol ahora. Está saliendo el sol. Vamos a cagarnos. Venga. A ver, los de las eléctricas tienen más potencia, que no se diga. Cagones, nenazas, que no os atrevéis. ¿Quién dijo miedo? Mira, Alejandro por el puente como los nenos. Pone aquí más de esto. Ya te ríes poco de mí, que quieres seguir riéndote, ¿no? Claro. Lo intentó Antonio y casi se cae. Ahí va, Quique, ya verás. Quique, hay Quique de hierba valiente. Venga, Quique. ¡Ah, otra nenaza! Toma, Julio. Está lleno de nenazas este grupo. Está... Qué pena, Felipe, no haber un teléfono a mano para grabar. Tremendosa. Me cago en Ross. Es guapísima la subida, pero... Está feo, está feo. Tira, venga, tira, Alejandro. Ah, perdón, Quique. Sube, sube. Venga, Quique, perdona. Venga, coge velocidad y no subes. Hostia, mira, mira. Mira, A ver, ahora, a ver si puedo ir. Felipe. A ver. Vamos. Sí. Hostia, está más suelta esto, patina más. Esto patina mucho. No preocupa la mierda del agua, que te parezca mentira. Vaya furaco que hay lleno de la piedra, ¿eh? Sí. Yo fíjame ahora viniendo desde allá atrás. Hay un furaco ahí en el medio. Venga, está chupado ya. Ahí está. Ah, mira, parecido al que hay en el rinco allí en Pelúgano. Llámase el ojo del buey. Eso, sí. Esto ya es en plan paseo, ya ves. Mira, con estas vistas aquí. La zona de León. No, todavía no. Eso es Asturias, ¿no? Se pertenece a Asturias. Zona de León está mucho más para arriba. ¿Cuál es el puerto de Somiedo? Guapo. Entremena este. Oh, hostia, cómo patina esto, la virgen. Bien. No, por los errores se pagan. ¡Para allá! ¡Nos hemos equivocado! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡No bajéis! Nada, subí otra vez. Bueno, ya llegando al primer y único chiripoint de la ruta. Bueno, aquí es donde vamos a comer, pero como se cruzan en la ruta, por meter como segunda opción. Ah. No, para abajo, ¿no? Para el bar. Pasamos. O dejamos pasar por aquí nosotros. Ah, vale, venga. Venga, hasta luego. Tendré que llamar a Velotrans esta semana que me mire la rueda esta de adelante. A ver si le va. Chiripoint. El mismo donde vamos a comer. Un granizo. ¿Qué tienes que poner así, no? Unas palabras, Es lo que Fernando. tiene la alta montaña. De momento bien, ¿no? Hostia, Lo hace entero. hay que tener... Comiendo patatas o No puede decir nada. Para un lado de la montaña y para el otro lado. Hemos andado más que en bici. De Hemos momento. caminado más que he ido en bici. De momento.
puede caminar ahí para subir. Casa Cobrana. No, porque el otro día me sonaba, ya me empezó a sonar el otro día. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. La cucaracha. Cucaracha ya no puede caminar. Pues es que en sitios Porque no tiene, que hay porque paredón le y tal, falta hay una que patita de atrás. el sonido. Es... Ya, claro. Joder, chaval. Eso es fenómeno, tío. O sea. A ver, otra vez. Pasa que necesito campo. Me cago en Roch, chaval. Bueno. Tremendo uso. Joder, chaval. Bueno. ¿Hemos subido marcha atrás? No le vamos ya para adelante, ahora tiene que ser marcha atrás. Tremendo uso. Joder. Está. El Nico. Voy a grabarla ahí, un poquitín. Qué chula, sí. Anda, es verdad. Tenemos marca de sidra, pero no sé si tenemos una montaña también. Bueno, 6 kilometrinos y estamos ahí. No, la verdad no, es que hay una cuesta ahí que te cagas, ¿eh? Uy, decía cerveza. No puede estar. Vamos, pues. Ahora a relajar ya. A relajar. Ahora es todo fácil. Hasta el lago todo fácil. Bueno, todo fácil, medio fácil. ¿Eh? Sí, mira un coche, tú tira. 1,5 metros por ahí, debe quedar. Es que esto es subida hasta llegados al lago, que parezca que no, Aunque parezca que no. Aunque parezca, pero vamos a subir a 1500. Sí. Son 15 kilómetros, 1000 metros aproximadamente. No hay escaleras, lo siento, Nico. No hay escaleras. Oh. Bueno, eso es lo que me salva. Todo. Venga, estamos llegando ya. Falta Margarito que enseguida llega. Ah, Está ahí sufriendo. muy bien. 2,5 kilómetros y llegamos al lago. No, es comodidad. Eso es vago, muy bien dicho. Eso es vago. Venga, Julio, nunca peorte bien una ruta. Nos queda un repechín ahí de los que le gusta a Fernando. Aquí empieza. Bueno, menos mal que está hormigonado, ¿no? No, vaya detalle. Hostia. Va a calentar las patucas igual. Hostia, chaval. Sí. Mira, a Fernando se le oye 2 kilómetros, tío. No se pierde ni con GPS. Tremendo. Mira. ¡Meterlo todo! ¡Meterlo todo! Joder, y yo con la cerveza dejé congelada en el coche. No, pues eso va a ser una congelada de cojones. Espera aquí. ¿No está estudiado? Claro, esa parte. Cuidado, se va a meter el coche este aquí, ya verás. Tremendo. Va a meterse el coche aquí, tú. Vamos a tirar. Ah, sí. ¿Qué?
queda un piñón más para arriba, vamos, nena. Mételo. Me parece. Sí, sí, yo voy a meterlo todo ya. Porque aquí llega ya la máxima. Ahí venga, te faltan 2 metros. Pasa rápido. ¡Conseguido! Que no, ahí hay pasado rápido. Si se te va la rueda. Me queda la última pedalada, pero yo sigo para allá. Sí. Llega. ¿Sí, no? ¿De qué zona? De Vigo. De Vigo. Eso, y como digo Por yo, allí que hay senderos que dijeron que estaba malo, que estaban estrechos. No lo sé. Que se ve bien, ¿no? Bueno, unos pocos metros y estamos arriba. Ese que tenemos ahí, yo creo que será eso, porque está el muro por ahí. Sí, sí, está ahí, está ahí. Está aquí detrás del muro. Detrás del muro está ya el lago. Bueno, llegamos ya al lago por fin. Sudor nos ha costado. Ahí al fondo hay un islote. Allá abajo que está. Ahí. Sí, está abajo, Hay sí. agua, tío. Bueno, hay bastante, ¿eh? Pues aquí teóricamente es donde está el duende famoso. Exactamente. Que no debe quedar ninguno ya. No, hay 9 secados ahí y nada más. ¿Podemos meter las manos o está prohibido? No. ¿En dónde? Aquí puedes bañarte y todo. Sí. El agua tiene que estar fresquina. A ver, meter los piececinos. Yo digo que muy fría no debe de estar. Meter los piececinos. Con este nivel de agua. Meter los piececinos. ¿Qué? Está, vamos. ¿Eh? Está para enfriar sidra. Sí. Sí. Como mucho. Está limpina, ¿eh? Aquí estás bien, ¿eh? Anda, mira. Una Mira, una rana tomando el sol. Una rana tomando el sol, sí. Tapa la sidra, justo. Sí, ¿eh? Metes una caja. Ah, no está demasiado frío, ¿no? ¡Qué buena! Pero es que mira el nivel que tiene y el verano que hizo. Claro. Sí, sí. A ver, aquí está fría si te metes para el centro y bajas un poco, pero... Es un poquillín. No. Ay, mola, Que ¿eh? no, que no. Bueno, venga. Ahora ve que nos encontramos en la vuelta, porque todo va a ser sorpresas. ¡Oh! O sea, fácil no va a ser, ¿eh? Hostia, viene gente por ahí, pues. Viene gente, Vaya putada. A ver, pues que esperen. O se van por arriba. Nada, es bastante ancho. ¿Eh? Sí, hay que ir por ahí, sí. Por debajo hubiera sido mejor, sí. Ahora para arriba. No sé si igual nos arrepentimos de ir por aquí, ¿Eh? Es que no hay otro camino. Es por ahí. Bueno, ya vamos dando la vuelta al lago y vamos a ir girando hacia abajo. Con cuidado. Porque aquí, hostia, con cuidadín. Ya estamos. Y sigo con... Mira, ahí está el islote. Llegamos por abajo. En vez de por arriba, como antes.
Senderillo guapín. Mientras no te salgas del sendero. Guapísimo. No, no, que no tengo cobertura. Que no hay cobertura ni nada. Esto se complica. Se lo está perdiendo Fernando. La verdad que me jode que Fernando se lo pierda esto. Porque sé que iba a disfrutar como un enano. Y yo pensé que la vuelta iba a ser más fácil. Ay, no me acordaba yo que esto sigue sin asfaltar, joder. Tremendoso, tremendoso. Mira, hostia, va pedrongo que cogiste ahí. Ay, madre mía, habiendo hueco, hostia. Bueno, aquí quedo despacín porque estas escaleras no pisan bien. Y lo que tienen, pero yo estoy segurísimo de que allí donde van aquellos al final ya es todo ya para abajo. Todo para abajo. Todo para abajo. Uy. Bueno, aunque sea andando es espectacular el sitio, ¿eh? No, eso no puedo negarlo, ¿eh? La verdad que hay que reconocerte que sí. Ah. Aunque sea caminando. Aunque sea caminando. Hay que reconocerte. Porque aquí en coche se puede venir. Y andando nunca ibas a venir. Pues... No, Fernando lo metes por aquí lo más. Fernando ahora estará comiendo un poco. Hay que llamar ahora cuando tengamos cobertura para que lleguemos un poquitín más tarde. Es que hasta abajo no hay cobertura, ¿eh? Yo tengo cobertura. Ah, pues llama a Fernando. Me llamó Álvaro, por eso tardé un poquito. Sí, Pero aquí, ahora mismo. Ahora mismo. Me llamó Álvaro antes. Bueno, subir ya la bici. Y... Oye, encendéis la luz, encendéis la luz. ¡Ay, Barruco! Joder, claro, faltaba el Barruco. Ya, bueno, ¿No está? al completo está. ¿Qué tienen esto por aquí? Ya no duramos más. Mira, faltaba Barruco. Joder. Tuvimos escalerinas, Barruco, Cirullus. Ahora llenarnos de mierda. Sí, ponte por el lado Relaja, de Mar, relaja. Ya, ¿viste? Algún día con un poco barro como ponéis. Claro, joder. Si esto queda así. Una disculpa para lavar la bici luego, hombre. Ya. Es verdad. Nada, esto ya es fácil. Oye, está más guapa la vuelta que la ida, ¿eh? Oh, me está recordando la ruta de Navia de la semana pasada. Cada ruta sube un poco más al nivel, ¿eh? No sé yo la siguiente cómo será. Pero mira, ahora ya por aquí ya como que hay hueco. Y habiendo hueco, aquí hay buenas tomas. 10 minutitos de cada vez, Mar. Ah, pero con este fondo estoy haciendo unas fotos. Julio, si no hay Barruco, no es feliz. Solo de subir y bajar de la bici yo estoy reventado. Sí, yo. Yo estoy más cansado de eso que de la ruta. Llegando a comer y cogemos asfalto. Esto va más rápido ahora. Sprint final. Vaya fame que hay, chaval. Mira. Mira, pisando rueda aquí.
Que hemos llegado, no os paséis. Sí. Aquí Antonio con cada felicidad. ¡Hombre! Van a comer básicamente pan y yo con suerte el pan no lo voy ni a probar. O sea que... Bueno. No paso ninguna envidia. Coge. Que está pegado ahí. Espera, que lo saco. Esto hay que sacar foto. Yo solo lo voy a sacar. Ah, eso deshace todo, tío. Mira qué guapo el de... Se tiene una pinta. Queda para 11 minutos. Pero falta el plato grande, falta el plato de paisaje. No hemos quedado nada. No hemos quedado nada. Nada. Se lo han comido todo. Líquido. Todo líquido. Ponte para aquí otra vez. Mira la fabada de Fernando. rebañado. La fabada de Fernando no dejó... Nada. La Nada. Ni el pan. Fernando, ¿cómo hiciste para meter la lengua dentro del melón? Ni el pan, mira. Mira, ni pan ni nada, ni cerveza, ni vino. Eso es tremendo. Se lo comieron todo. Vende la moto y compra un quad de eso. El quad. Creo tu moto que es igual. Vamos. Es que los quad para carretera no te valen. Son muy falsos, ese pan. Eso, son muy falsos. A ver, que son para lo que son. Me quedé en cosas. No. Como te pases, te vueltas. Esto Nico hoy lo dio todo Nico, señores. Hoy lo dio Nico todo. Tumbando las curvas. Un fenómeno ahí. Cómo chirriaba la goma ahí, huele quemado ahí. Y él, hasta el casco ya iba rozando ahí. Es que tienes también pausadas de Muy tensión, muy tensión, A ver, los que no tienen carenado y todo eso. Estamos en Telecinco ahí. Ligeros. Vamos, Ross. Puedes hacer algo. Pero...